Si estás viendo este video, asumo que te gusta la música, lo cual no es muy difícil porque creo que a todos nos gusta la música. Yo por lo menos nunca he encontrado a alguien que diga, a mí no me gusta la música, odio la música, todos los géneros. Pero por lo general no escuchamos toda la música, somos un poco selectivos con la música que escuchamos. Una vez que encontramos algo que nos gusta y con lo que nos sentimos cómodos, por lo general nos vamos por ahí, buscamos cosas similares y tendemos a ignorar lo que no lo sea e incluso lo rechazamos. Pero el día de hoy te voy a explicar por qué es importante abrir nuestro oído, quitarnos de prejuicios y darle una oportunidad a todos los tipos de música. Hola a todos y todas, bienvenidos a Offbeat, a un nuevo episodio. Yo soy Carlos Bischoff y, como siempre, estoy muy contento de estar aquí con ustedes para compartirles algunas cositas. Antes de ir con el tema de hoy, nada más les recuerdo que tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, tenemos una cuenta en Patreon. Pueden apoyarnos, dense una vuelta por estas distintas plataformas y a ver qué encuentran, a ver qué les gusta. También les recuerdo que tenemos camisetas de Offbeat a la venta, todo a través de Instagram, así que si están interesados, no duden en mandarnos un mensaje directo. Pero bueno, ahora sí, vamos con lo que nos interesa y el día de hoy vamos a hablar de música. Si yo les pregunto qué es la música, tal vez la gran mayoría de ustedes me va a dar una respuesta bastante similar, creo que sin ningún tipo de problemas, que puede ser que parezca algo como el arte hecho con sonidos. Pero si yo les pregunto, ya no como concepto, qué es la música, sino qué es música, eso es música, eso es música, ese sonido que estoy escuchando es música, ahí tal vez vaya a haber algunos problemas mayores porque lo que para algunos es música, para otros no lo es. Y es que los distintos grupos sociales tienen una definición distinta de lo que es la música y esta depende de su contexto, tanto social como geográfico, como temporal. Existe mucha gente que cree que la música tiene que ser de una manera y solo de una manera. Se clavan en que la música tiene que seguir ciertas reglas, que se tiene que amoldar a ciertas estructuras, que tiene que seguir ciertos parámetros, ciertos esquemas, pero la realidad es que en la música no existen los absolutos. Si yo me clavo y me empeño en que solo hay un camino, en que la música tiene que ser de una forma, tiene que producirse de una manera en específica e ignoro las demás, estaré teniendo una visión bastante limitada de lo que es la música. En cambio, abrirnos a otras formas de música y otras formas de producir música nos permite asomarnos a la manera en la que grupos sociales distintos al nuestro piensan, interpretan la música, cómo la ven, cómo interpretan el ritmo, cómo lo sienten e incluso cómo se relacionan con la música y qué usos hacen de ella. Si en vez de pretender que la música tenga que ser siempre de una forma y rechazar lo que no sea así, la vemos con un poco de curiosidad y nos abrimos a recibir lo que venga e interpretarlo sin prejuicios, vamos a enriquecer muchísimo nuestra experiencia de lo que es la música. Porque al final, al hacer música, aunque esto signifique cosas distintas para distintos grupos, todos se involucran de una manera muy profunda con ella. Todos dejan parte de lo que son en el acto de hacer música. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los distintos tipos de música en las distintas formas de hacer música? ¿Realmente hay algunas más válidas que otras? Por ejemplo, pensemos en el acto de tocar un instrumento musical. Si pensamos en un instrumentista, del género que sea y del instrumento que sea, como alguien que dedica una gran parte de su vida a aprender a dominar a su cuerpo para poder producir los sonidos específicos que desee en un instrumento musical y hacer música, y en este proceso en donde hay horas y horas y horas invertidas en perfeccionar la técnica, en ser cada vez más preciso, en lograr expresar sus ideas de una manera mucho más clara y eficiente, en explorar nuevas posibilidades con el instrumento y en general todos estos procesos que llevamos cuando aprendemos a tocar un instrumento musical. Pues, ¿qué diferencia hay realmente entre un contrabajista de jazz en Nueva York o un tubista que toca corridos en el norte de México o alguien que toca cumbia en Sudamérica o un sitarista en la India? Al final todos están teniendo un acercamiento pues bastante similar con su instrumento e incluso como instrumento también podemos considerar a la computadora, aunque ahorita vamos a eso. A veces establecemos jerarquías y consideramos que ciertos géneros son superiores o inferiores a otros.
pero hay que entender que todos los géneros, todos los estilos de música tienen sus propios parámetros estéticos, tienen sus propias reglas. También todos los géneros tienen sus propios procesos de producción, independientes a los demás. Y también tienen sus propios usos y también tienen distintas maneras en las que nos relacionamos con ellos. Y es que los distintos géneros o estilos nos llevan a tener una distinta relación con la música. Por ejemplo, hay música que nos hace bailar con ella, que nos hace sincronizar el cuerpo con ella. Hay otros tipos de música que nos invitan nada más a contemplarla. Hay ciertos tipos de música que nos empoderan. Hay ciertos tipos de música que nos conmueven. Hay ciertos tipos de música que nos hacen sentirnos identificados u orgullosos o unidos a un cierto grupo en específico, ¿no? En general construimos distintos tipos de relación con la música que escuchamos o tocamos o con la que nos relacionamos. Cuando nos acostumbramos con ciertos tipos de música, nos acostumbramos también a pedirle ciertas cosas a la música, a esperar ciertas cosas de ella. Pero cuando escuchamos algo que no entendemos y que nosotros queremos relacionarnos de la misma manera que nos relacionamos con la música que conocemos y queremos pedirle lo mismo de la música con la que estamos familiarizados, pues vamos a fallar. Y es entonces cuando la consideramos mala. Y esto es algo que ha ocurrido siempre. Siempre ha habido gente que critica las nuevas músicas o las músicas que son distintas a las suyas. Por ejemplo, cuando empezó el jazz, la gente que venía de la tradición de la música clásica europea, pues lo vio con un gran rechazo, porque en esta tradición de la música clásica lo que importaba, lo que valoraban eran los grandes desarrollos en las obras, ¿no? Que de hecho eran distintos movimientos, no eran obras pequeñas, sino eran cosas muy complejas. Y de repente cuando llega el jazz, que se basa en la repetición de ciertas células rítmicas, en la repetición de compases, por lo menos, de nuevo, en este aspecto rítmico, pues lo veían con rechazo, porque lo veían como algo mucho más simple y trivial. Pero si entendemos que el jazz tiene sus propias reglas y algo muy importante para el jazz es la improvisación, la espontaneidad y el dominio técnico de un instrumento para poder desarrollar un discurso de manera espontánea, pues podemos verlo de una manera distinta. Por ejemplo, el filósofo Lee Brown dice que lo que los músicos de jazz hacen cuando improvisan es crearse ciertos problemas existenciales al momento con las decisiones musicales que van tomando, y parte del reto consiste en ir solucionando esos problemas y pues llegar a soluciones. Eso es lo que nosotros vemos y eso es lo que es interesante de ver a un músico de jazz improvisando. Ver si va a poder mantener ese nivel de improvisación o si de repente se empieza a atorar y logramos ver cómo lo resuelve. Entonces, este filósofo incluso menciona que podemos entender el solo en el jazz como un poco de drama, ¿no? Como un proceso dramático. También hay que entender que el jazz, a diferencia de la música clásica, es un género orientado al ritmo, a la repetición. Y esto es debido a que tiene su origen en raíces de música africana, en donde piensen en los grandes círculos de tambor africano, en donde hay repetición e incluso esa repetición genera un estado de trance y pues es lo que hoy en día también conocemos como groove. Y es algo importantísimo en la repetición que rechazaban los músicos clásicos a inicios del siglo XX. Entonces, ahí podemos ver cómo dos tipos distintos de música tienen distintos objetivos, tienen distintos valores y no podemos poner uno por encima del otro. Buscan cosas distintas. También les mencionaba hace unos minutos de la importancia de los procesos de producción y cómo distintos tipos de música tienen distintos procesos de producción. Pensemos en el hip hop, que en un inicio fue también muy criticado, fue muy rechazado, porque pues al utilizar aparatos como una tornamesa o una grabadora, que es lo que en esencia es un sampler, para hacer música, pues mucha gente los empezó a criticar, lo veían como ellos no están haciendo música, ellos están tomando música que ya existen y la están utilizando, están plagiando, pero también podemos verlo de otra manera, porque lo que estaban haciendo es que estaban utilizando un aparato que tenía un uso y lo reconvirtieron en un instrumento musical. Están utilizando aparatos que originalmente se utilizaban para reproducir música, para crear música. Y así como en otros tipos de música, los elementos básicos para producirla son las notas, el do, re, mi. En este tipo de música, los elementos para producir música son sonidos tomados de distintos lados. Pero también, del mismo modo en que hubo gente que se estremeció cuando vieron que había personas utilizando
una tornamesa y rayando discos para producir música, hubo gente varios años atrás que también se estremeció cuando los primeros músicos de jazz empezaron a utilizar el saxofón de una forma tan distinta a como lo usaban en la música clásica. También este ejemplo del hip hop nos demuestra cómo la tecnología influye en la manera en la que hacemos música. Al final, todos hacemos música con lo que tenemos a nuestro alcance en nuestro contexto. Cuando no existía la electricidad para producir sonidos, pues utilizaban los instrumentos acústicos. No quiere decir que hoy no se usen, pero hoy en día la tecnología nos permite hacer música de otras maneras, y ahí es donde entra también la computadora. Por ejemplo, hoy en día la computadora también es utilizada para producir música, es un instrumento musical, sobre todo para hacer música electrónica, la cual todavía tiene mucho rechazo por gente de otras generaciones y gente que, de nuevo, está buscando en ella lo que busca en otros tipos de música. Hay mucha gente que critica a la música electrónica porque en su proceso de producción no se utilizan instrumentos tradicionales ejecutados manualmente como en los otros tipos de música. Pero pues hay que entender que la música electrónica utiliza sonidos sintéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son producidos de manera artificial. Así como existe piel y piel sintética que fue hecha de manera artificial, con la música electrónica pasa lo mismo. Por eso existen los sintetizadores. Muchas de estas personas que rechazan a la música electrónica piensan que la música electrónica solo es picar botones y que suena todo de manera automática, ¿no? Y que se contrapone mucho a la idea más romántica y tradicional de tocar un instrumento y dominar la técnica y todo lo que estábamos hablando hace unos minutos. Pero les garantizo que todos los productores de música electrónica, la gente que está ahí buscando nuevos sonidos y armando sus propios bancos de sonido, pasan horas y horas y horas y horas perfeccionando su técnica de producción de sonidos y afinando su oído y siendo también muy meticulosos con la producción de estos sonidos. Piensen en un productor de música electrónica como en un arquitecto que diseña una maqueta y que tiene que tener esa minuciosidad para ir construyendo todas las piezas y hacerlas embonar e ir construyendo partes. Todo eso hace un músico electrónico. Entonces, de la misma forma que tocar un instrumento musical, este otro lado de la música exige una dedicación tremenda. Que haya gente que hace música electrónica con samples comprados, que hace cosas más superficiales y demás, pues sí, pero eso existe en todos los géneros. Incluso, por ejemplo, los más puristas del rock, los defensores del rock y de todos los valores que en él se encarnan, van a rechazar incluso dentro del género ciertos exponentes que consideran que pues, no están cumpliendo con todos estos parámetros que encuentran en el rock, ¿no? En todos los géneros hay música más elaborada, música menos elaborada y música que podríamos considerar buena o mala, lo cual también es bastante subjetivo porque al final mucho se reduce también al gusto. Pero si aprendemos a que los distintos tipos de música tienen distintos parámetros y también les podemos pedir cosas distintas, vamos a aprender a disfrutar mucho más de la música. Y esto incluye todos los géneros. Pero entonces, si aprendemos a interpretar de distintas maneras los distintos tipos de música y aprendemos a relacionarnos con ella también de maneras distintas, lo único que vamos a hacer es enriquecer, como les decía, nuestra experiencia de lo que es la música. Y les repito, no busquen lo mismo en todos los tipos de música. Por ejemplo, si yo lo que valoro de la música es su capacidad de hacerme mover el trasero, pues a lo mejor voy a encontrar en el reggaetón mi lugar. El reggaetón va a ser el espacio perfecto y la excusa perfecta para ponerme a mover el trasero, a bailar, lo cual también es expresión, es otro uso del cuerpo que también es completamente válido, muchas veces es hasta reivindicativo de muchas otras cosas. Pero, de nuevo, si yo valoro la música por su capacidad de hacerme mover el trasero y de repente me ponen metal, pues a lo mejor yo lo voy a considerar como algo malo porque no está logrando lo que yo estoy buscando con la música. Pero en cambio, gente que valora el metal y valora a lo mejor el poder que le hace sentir y la fuerza, incluso hasta ciertos niveles, la violencia de ciertos pasajes sonoros y demás, pues no va a encontrar en el reggaetón lo que busca, ¿no? Entonces no podemos, de nuevo, pedirle lo mismo a todos los tipos de música. Entonces, cada tipo de música tiene sus propios parámetros, sus propias reglas, sus propios objetivos y muchas veces no pueden ser comparados con otras. Cada uno de estos géneros refleja los valores del grupo social que los crea y también jerarquizar
pues es poner estos valores por encima unos de otros. Y al final, les repito, independientemente de que haya distintas reglas y que suene distinto, que hagamos usos distintos de la música, les garantizo que todo mundo se involucra de una manera muy profunda con la música. E incluso si vemos a la música como una forma de expresión, pues eso también es un proceso muy personal. Y si distintos grupos se expresan de una manera diferente, ¿cómo podemos evaluar quién se está expresando de la manera más correcta? O cuál es válida y cuál no lo es. Mi propósito con este video es invitarles a que abran la oreja, a que se quiten de prejuicios y que reciban todos los tipos de música con humildad, con la humildad que nos hace no creernos superiores ni tener la razón, y con la curiosidad de ver y estas personas cómo hacen música, cómo la interpretan, cómo se están acercando a ella. Conforme vayamos entendiendo estas cosas, les garantizo que la música que nosotros hagamos se va a ver enriquecida, porque también no solo se va a alimentar de lo que ya conocemos y de los esquemas que hacen que el rock suene a rock y que el pop suene a pop, sino que también vamos a empezar a tener muchas otras herramientas, otros parámetros para experimentar con la música y para experimentar con nuestro propio proceso creativo. Y esto es súper importante si nos dedicamos a la música, si tocamos, si componemos, si producimos. No podemos partir de prejuicios, no podemos ser elitistas tampoco con la música. Tenemos que abrirnos, intentar recibir todo lo que podamos, porque todo nos va a nutrir. Les garantizo que en el momento en que escuchen esas cosas que antes escuchaban con prejuicios y que rechazaban, y que de repente empiecen a ver qué le pueden encontrar, qué elementos hay en ella que les parecen interesantes de una manera distinta a como les parecen interesantes los elementos de otros tipos de música, les garantizo que lo que hagan lo va a agradecer. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Es un poco distinto de otros videos, no fue enfocado a algo técnico, pero me parece también que es bien importante plantearnos este tipo de cosas, porque también es parte de nuestro crecimiento como músicos. De verdad espero que valoren esto que les estoy diciendo. Estoy abierto a todos sus comentarios. Si alguien quiere, también esto creo que es una forma de abrir el diálogo. Entonces, si alguien quiere comentar, si alguien tiene opiniones al respecto, si alguien considera que estoy equivocado, pues venga, ¿no? Todo tiene cabida en este espacio. Entonces, en la sección de comentarios hay suficiente espacio para que nos digan a mí y al resto de compañeros de Offbeat qué opinan, qué les hace pensar esto, si les dispara una nueva idea o algo así. Nos encantaría leerlos. También, ya saben, cualquier otro tipo de comentario, queja, sugerencia, todo lo pueden hacer, tanto en la sección de comentarios como en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. También dense una vuelta a nuestra cuenta de Patreon. Pueden apoyarnos desde $3 mensuales, o también pagando un poco más pueden tener acceso a un taller de técnica muy lúdico que funciona como si fuera una clase de aeróbics. Ustedes le ponen play, toman sus baquetas y hacen los ejercicios junto conmigo. Les garantizo que en muy poco tiempo, quienes se animen a tomar este taller van a ver algunos cambios en su manera de tocar, se van a sentir distintos, van a estar más relajados, van a tocar con menos esfuerzo, van a tener más control y en general se van a sentir mucho más seguros de su ejecución. Bueno, pues esto ha sido todo. Me despido. Soy Carlos Bischoff. Les recuerdo que esto es Offbeat. A pesar de que hoy no fue un video práctico, ustedes tienen que practicar. Acuérdense, todos los días tenemos que ser capaces de decir, hoy soy mejor que ayer. Así que excelente ruido para ustedes y nos vemos la siguiente semana.